El Señor Jesucristo aquí da algunas instrucciones, está enviando a los 12 y dice Mateo capítulo 10 en el versículo 5, en el versículo 1 está aquí llamando a los 12, que ahí encontramos los nombres de cada uno de ellos. Y versículo 5 al versículo 7 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Qué interesante que dice: no vayas a los samaritanos. ¿Será que a los samaritanos no necesitan escuchar de Cristo? Bueno, aquí está el comienzo, es el inicio del ministerio, y dice la Biblia que a los suyos vino, y primero está hablando acerca de ir a los suyos, al pueblo de Israel, y llevarles el reino de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Y entonces dice versículo 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí vamos a quedar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Dice que el Señor Jesús los ha reunido, versículos del 1 al 4, y en el versículo 5 les ha dado instrucciones de una manera organizada de qué hacer, cómo hacer, y después los envía. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20, algunos saben este versículo. ¿Qué es la primera cosa? Bueno, la primera cosa para poder ganar a alguien para Cristo como iglesia de manera organizada es esta reunión, un día específico. Número uno, si están llevando ahí notas, el día. Y este día debe de ser un día específico para salir. Aparta por lo menos un día a la semana para llevar el evangelio a tu ciudad. Aquí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un versículo que no solamente nos habla acerca de una relación personal con Jesús. Él quiere tener esa relación con nosotros. Una relación en donde, como un amigo que llega y se sienta y platica con nosotros. Pero también este versículo lo usamos para decirle al pecador: ¿sabes qué? Jesús está tocando y quiere entrar en tu corazón. También nos recuerda la importancia de ir de casa en casa, de puerta en puerta, y tocar y llevar el evangelio, así como lo estamos viendo aquí en Mateo 10, versículos del 5 al 7, en donde Jesús les dice: vayan, y estas son las instrucciones para ir y entren. Allá en Mateo les dice: cuando entren a alguna ciudad o en alguna casa, saludadla. ¿Cómo van a entrar en una casa? Bueno, tienen que tocar, tienen que decir: hola, buenos días, shalom, y poder entrar ahí y llevarles el evangelio. Entonces, tenemos nosotros el mandato de ir y predicar. Tenemos este mandato de llevar el evangelio. En Mateo capítulo 18, la Biblia dice: id por todo el mundo. Dios me manda a ir, pero no solamente como individuo, aunque lo debemos de ser como individuos, personalmente, pero también como iglesia. Como iglesia debemos nosotros ir. Una iglesia que crece es una iglesia que está evangelizando. Una iglesia que crece es una iglesia que está ganando almas. Una iglesia que muere tiene algunos factores, algunas tendencias, pero es una iglesia que ya no se está preocupando por las almas allá afuera. Existen iglesias hoy en día que ya no quieren evangelizar o hablarle a alguien de Cristo, ya no quieren salir, han perdido ese fuego, han perdido esa pasión por las almas. En algunas ocasiones es porque llegan ciertas doctrinas
dentro de la iglesia que les dicen, no, mira, no tienes que salir porque ya Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Ciertamente Dios ya sabe porque lo sabe todo, pero Dios aún así nos dice que vayamos y llevemos el evangelio. Entonces necesitamos un día específico. La iglesia primitiva, es más, dice la Biblia que todos los días iban. Vamos a ver Hechos capítulo 5 en el versículo 42. Hechos 5:42. ¿Cuántos días a la semana deberíamos nosotros ir y llevar el evangelio? Deberíamos de ir todos los días. Hechos 5:42 dice acá, y todos los días. ¿Qué hacían? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y por supuesto, parte de enseñar y predicar a Jesucristo, se reunían todos los días para que se leyera en muchas de estas ocasiones los libros de los profetas y lo que Dios decía en su palabra. Pero nosotros debemos no olvidarnos de la importancia de ir y predicar a Jesucristo todos los días. Vamos a ir a 1 Corintios 16:2. Ahí adelantito, después de Hechos, está 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Estamos viendo cómo tener en nuestra iglesia de una manera organizada llevar el evangelio de ganar almas, de evangelizar, de predicar. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana. ¿Y cuál es ese primer día de la semana? Domingo. Y ese día domingo dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ese primer día de la semana también lo conocemos como el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Porque fue el día en que Cristo resucitó. Y entonces Pablo les está diciendo acá, cada primer día de la semana, de manera organizada, hay que hacer lo siguiente. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Está hablando acerca de ofrendas. Y de manera organizada, dice Pablo, hagan esto de manera organizada. Una vez a la semana, reúnanse para recoger estas ofrendas, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta entonces era una reunión que la iglesia tenía los días domingos para reunirse, escuchaban palabra de Dios y como de manera práctica, ya que estaban reunidos, podían entonces recoger estas ofrendas. Esa es una de las razones que cuando nos reunimos también recogemos ofrendas. ¿Puede la iglesia entonces de la misma manera salir ese primer día de la semana, ese domingo, y ganar almas? Sí, hay algunas iglesias que yo conozco que salen el día domingo, se reúnen en la mañana, por ejemplo la iglesia de Celaya, Pastor Alejandro Córdoba, se reúnen en la mañana y después de la reunión salen a evangelizar como iglesia. Entonces, de manera práctica, es bueno tener un día a la semana de poder salir y llevar el evangelio. Es más, la iglesia allá en Celaya con el pastor Córdoba han salido tantas veces y han tocado en cada puerta de toda la ciudad de Celaya que ya hasta perdieron la cuenta. Tenemos ahí una predicación en donde el pastor está diciendo que han visitado toda la ciudad, creo unas 30, 40 veces. Esto fue hace 20 años. Imagínate ahorita cuántas veces han llenado toda la ciudad con el evangelio. Y de hecho ayer pregunté a un hermano de Celaya, le dije, hermano, le quería preguntar al pastor Córdoba, pero le pregunté a este hermano que está de los ahí directivos, dice, pastor, ya perdimos cuenta, ya no sabemos cuántas veces hemos ido a toda la ciudad. Nosotros todavía no hemos ido a toda la ciudad, hemos abarcado una gran área. Por lo menos hemos hecho unas
más de 4,000, 5,000 cuadras. Hace tiempo llevamos un control del número de cuadras que hemos estado haciendo, pero son muchas y gracias a Dios, y tenemos que seguir llevando el evangelio. Esta reunión entonces es un tiempo organizado como iglesia para salir y llevar el evangelio. Aquí en nuestra iglesia nos reunimos a las 10 de la mañana. Puede ser en la iglesia ya en Iguala Guerrero. Yo crecí en Iguala Guerrero, y en la iglesia en Iguala Guerrero salíamos a las 4 de la tarde, en el mero calor. No sé si era para que el pastor nos quería hacer sufrir, pero teníamos esa hora. Hay que asegurarte que comienzas la reunión a tiempo. Esta reunión es para animar a la iglesia para salir y hablar a la gente de Cristo. Y hay que recordarnos de que más importante de las personas que estamos acá son las que están allá afuera. Ay, pastor, entonces quiere decir que yo no soy importante. Sí, todos somos importantes, pero tenemos que recordar que gracias a Dios tú y yo ya hemos escuchado de la salvación de Cristo. Allá afuera mucha gente que aún no conoce de Cristo. Si nunca, quizás alguna iglesia que nos está escuchando, antes han tenido ustedes alguna reunión así, hay que anunciar con anticipación. Hay iglesias que no salen. Y entonces, pastor, ¿cómo le hago? Bueno, hay que anunciar con anticipación, por lo menos con un mes de anticipación. ¿Saben qué? Vamos a reunirnos tal día, a tal hora, y con anticipación de mencionar eso. Y también no, ¿verdad? Decir, ¿saben qué? Vamos a salir a ganar almas de una manera triste, sino de una manera animada, alegre. Vamos a llevar el evangelio. Por lo menos un mes de anticipación. Y durante ese mes, predicar y hablar y animar a la iglesia acerca de evangelizar al mundo. Por ese mes, durante quizás cada domingo en la mañana, es necesario llevar el evangelio, es necesario predicar. Quizás aún hacer una lona ahí grande que hable el día. En un mes nos vamos a reunir y vamos a tener nuestra primera reunión de evangelismo. Vamos a salir a ganar almas. Anima a toda la iglesia para venir ese día. No los regañes, amén. Si no vienes, eres un cristiano terrible. No, sino es animar a los hermanos para que puedan venir. Pastor, pero ¿qué tal si no todos vienen? No todos van a venir. Amén. No todos vamos a poder. Quizás tenemos trabajo, quizás tenemos algunos pendientes, hay algunos, no sé, no todos van a venir, pero por eso no nos vamos a desanimar. Y puede ser quizá a una buena idea de tener en un pizarrón una lista y animar a los hermanos que se anoten en una lista para con anticipación prever y decir, ok, ya tenemos 5 hermanos ahí en la lista, ya tenemos 10 hermanos, ya tenemos 20. Durante la pandemia, si algunos se acuerdan, salíamos como 4, 5 y no éramos muchos, a veces éramos 10 y está bien. Pero en nuestra iglesia, gracias a Dios, ya estamos otra vez retomando muchos de los hermanos este tiempo para poder salir. Vayan a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a regresar allá donde estábamos. Pero también en nuestra iglesia hacemos un desayuno, lo que llamamos sábado de saturación. Y el día de ayer tuvimos pan y café. No todos los sábados de saturación tenemos desayuno, pero una vez al mes tratamos de tener un desayuno o por lo menos pan y café para animar a los hermanos para venir, y lo llamamos sábado de saturación. ¿Qué quiere decir sábado de saturación? Bueno, es un término que simplemente nosotros lo usamos para decir este sábado
estamos animando no solamente a los hermanos que normalmente vienen aquí a ganar almas a la iglesia, pero otros hermanos se pueden venir a animar para poder ir y simplemente, si no saben ganar almas, poner folletos ahí en las puertas. Y vamos a saturar la ciudad poniendo folletos, y ese es el primer paso que puedes dar para poder venir y animarte para ganar almas. Entonces, ¿quién puede venir? Todos, cada uno de ustedes pueden venir y podemos llevar el evangelio. La iglesia en donde yo estudié, allá en Oklahoma, allá se tenía un desayuno todos los sábados a las 9 de la mañana. Y durante el desayuno, más o menos como a las 9:30, todavía había algunos hermanos que estaban desayunando, y éramos como unos 400 hermanos que nos reuníamos a ganar almas. Era un gimnasio, todo el gimnasio, quizás el triple de esto, lleno de mesas, sillas, y a las 9:30 el pastor Viñer se ponía de pie y daba una clase de cómo ganar almas. Y terminábamos, nos reuníamos con nuestros capitanes de equipo, y teníamos 10 diferentes equipos. Yo era el equipo número 10, pertenecía al equipo número 10, y de ahí el capitán nos daba instrucciones y salíamos. ¿Sabes cuánto tiempo salíamos? A los del instituto se nos requería salir 5 horas el día sábado. Pastor, ¿vamos a salir 5 horas? No, eso era para los del instituto. Los que se suponía que un día iban a ser pastores, no les decían, pues sal media hora. No, eran 5 horas. Tenía un amigo que no tenía pies, solamente tenía hasta las rodillas unas prótesis. Se llamaba Trinidad Molina. Murió hace 10 años Trini, pero este amigo no podía mover las manos, no podía mover su cuello, no podía abrir sus ojos bien, tenía una joroba, tenía prótesis en sus pies, y él salía 9 horas los días sábado, desde las 9 de la mañana que nos reuníamos hasta las 5 o 6 de la tarde. Y llegaba, le decía, Trini, ¿dónde fuiste? Estaba ganando almas. ¿Todo el día? Sí, y no llegaba quejándose. Y en prótesis. El día de ayer, después de 1 hora, ya me dolía la espalda. Le digo a Nicole, a mi esposa, ya me duele mi espalda. Ya estamos viejos, ¿verdad? Pero por lo menos podemos salir y llevar el evangelio. Recuerda que si tu iglesia no tiene un tiempo organizado para salir como iglesia, por lo menos una vez a la semana, nadie más lo va a hacer. Recuerda, el pastor debe dar el ejemplo de venir y ganar almas, amén. Hermanos, vayan y ganar almas. Y el pastor nunca se aparece. El pastor debe de dar el ejemplo. El Señor Jesús, cuando Él dio instrucciones, Él les dijo, vayan. Y se quedaba el Señor Jesús ahí en una hamaca y ya no. Dice la Biblia que Él iba por las aldeas y por todas las ciudades, llevando y predicando el reino de Dios, y Él nos daba ejemplo. Recuerda que esta reunión semanal no reemplaza el evangelismo personal que cada miembro de la iglesia debe de hacer durante la semana. Nuevamente, cada uno de nosotros, hermanos, si tú tienes tiempo en tu colonia, cuando te subes al taxi, cuando vas a algún lugar, cuando compras las tortillas, cuando vas en el camión, cuando estás esperando, todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de invitar a alguien y hablarles de Cristo. El día de jueves, mi esposa y yo salimos a desayunar. La invité a una birria, y mientras estábamos desayunando, cuando terminamos de comer, una persona se acercó, y era un localito pequeño, era el dueño, y nos empezó a hacer plática. Dijimos, wow, plática, y vamos a platicar. Y le empezamos a invitar a la iglesia, y vi que quería saber más, y dije, ok. Y no siempre lo hago,
casi no hay oportunidad en un negocio, en una tiendita, llega alguien y cuando es un negocio es muy difícil, pero no había nadie ahí. Dije, ok, pues le hablo de Cristo y le hablé, fui todo el plan de salvación. Al final no quiso orar, no lo presioné, lo invité, hice un intento más para ver si quería tomar una decisión, no quiso y le dije, ok, pues lo invito el domingo. Y dijo, ok, pues muchas gracias. Y no siempre lo puedo hacer. Y no siempre tenemos ese tiempo. Más veces no lo hago. Y lo debería de hacer, porque soy el pastor, amén. Y a veces ni llevo folletos. Y siempre le digo a mi esposa, tráese ahí uno, porque el pastor que debe dar el ejemplo no trae folletos. Y ella me salva muchas veces de eso. Número 1, entonces el día. Número 2, la reunión. Versículo 5 dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Ahora, no solamente hay que tener un día específico, y bueno, ya se tiene el día específico, nuestra iglesia el día sábado, 10 de la mañana, llegamos y hay que comenzar a tiempo. Algo acerca de las reuniones es que hay que comenzar a tiempo. Pastor, pero los mexicanos allá en el cerro, nadie llega a tiempo. No importa, tú eres quien como pastor, si algún pastor nos está escuchando, eres quien estableces el tiempo para traer esa cultura en tu iglesia de comenzar a hacer las cosas a tiempo y bien. A nosotros aún nos falta mucho, pero si tenemos un Dios de excelencia, hay que darle a Dios lo mejor que nosotros le podemos dar a Él. Y dice la Biblia entonces que el Señor Jesús les dio instrucciones. No solamente les dijo, pues vayan a ver qué pasa, sino les dijo, van a hacerle así y así le van a hacer. Y un tipo de entrenamiento. Qué interesante, si los discípulos necesitaban entrenamiento y se supone que ellos eran los discípulos, ¿cuánto más nosotros necesitamos un entrenamiento? A propósito, ¿sabes por qué las empresas grandes crecen y siguen adelante? Porque muchas de ellas tienen un buen entrenamiento, tienen una buena cultura y hacen las cosas ordenadas. A lo mejor la tienda de la esquina abre a las 10:35, pero el negocio, no sé, Sears, si va a abrir a las 10, abre a las 10 en punto. ¿Y por qué hacen las cosas mejor? Si no las hacen para Dios. Tú y yo hacemos las cosas para Dios y las deberíamos de hacer mucho, mucho mejor. A propósito, hoy en la tarde vamos a tener un entrenamiento para saber cómo discipular a alguien más. Si alguien quiere venir, hoy a las 5 de la tarde, son 3 domingos seguidos. Ok, ¿cómo entonces es esta reunión? ¿Cómo es esta reunión? Los hermanos que ya han venido aquí el día sábado, ya más o menos saben cómo es esta reunión. Los primeros 10 minutos cantamos coritos, después los siguientes 10 minutos tenemos una enseñanza y es como un pequeño devocional de ánimo, hermanos, vamos a ganar almas, vamos a hablarle a la gente de Cristo. Ayer hablamos de Apocalipsis 21 acerca de que los últimos versículos, Jesús viene y la Biblia dice, yo vengo pronto. Entonces, un pasaje de la Biblia que nos anime para llevar el evangelio. Después, otra vez 10 minutos de cantos, coritos, otros 10 minutos de una predicación, un devocional, y luego 5 minutos de oración. Podemos orar, recordar de tener una oración unos 5 minutos. El día de ayer ya se nos ha pasado, el hermano Elimelech lo estaba haciendo. 5 minutos de oración y luego 5 minutos de organizar a los hermanos en parejas para salir, y eso nos ahorra tiempo para que cuando ya llegamos y los organizamos. Y hace años yo les decía, hermano, usted va a ir con este y usted va a ir con este, y eso es lo que yo hacía hace años. Ahora yo les digo, ustedes pónganse de acuerdo y escojan con quién van a ir. Y entonces cuando les damos instrucciones, repartimos mapas para dónde vamos a ir y ganar almas.
Repartimos folletos personalizados de la iglesia y también, dependiendo del lugar y de la iglesia, si tu iglesia puede imprimir folletos y poner bien la dirección y a color, ya mucha gente ya no está aceptando un folleto ahí de en blanco y negro, una copia, todo arrugado, ¿verdad? Ahí está. Y si lo ven, dicen, ¿y por qué me lo da tan arrugado? Y una copia y no se le entiende ni la fecha ni nada. Entonces, un buen folleto que explique bien el plan de salvación. ¿Cómo se dice? Hay algunos folletos que no hablan de la salvación, y son muy pocos, pero de repente me encuentro que nos regalan folletos y nos regalan un paquete de 200, 300 folletos, y ya los estoy leyendo y viendo y digo, este no habla de la salvación, ¿de qué estará hablando este folleto? También no buscar un folleto ofensivo, y usted, ¿verdad? Porque hace esto y aquello. No, sino estamos nosotros animando a la gente que conozca de Cristo, que dé ese primer paso de conocer a Jesús como Salvador personal. Entonces, los últimos 5 minutos se organizan los hermanos en parejas, repartimos folletos, repartimos los mapas, repartimos tarjetas de salvación para dar seguimiento a las personas que sean salvas. No solamente hay que dejarlos ahí. Sí, tuve el año pasado a lo mejor 20 personas que fueron salvas. Qué bueno, pero los invitaste, regresaste la siguiente semana o los dejaste. Si tienes un bebé, no lo vas a dejar allá en el hospital, ¿verdad? Lo vas a cuidar, lo vas a tratar bien. ¿Y por qué? Porque pues somos los papás, somos como papás de cristianos, de las almas que aceptan a Cristo. También tenemos nosotros que darles un seguimiento y preocuparnos por ellos lo más que podamos. Va a llegar el momento en que decir, no, ya no quiero que me visite. Recuerdo una familia que me dijo bien animada, vamos a ir, sí, y nos viene a visitar y nos recoge. Eso era un día sábado. El domingo pasé, se asomaron a las ventanas y cerraron la cortina. Y toqué y no salieron. Dije, ok. A la siguiente semana pasé otra vez y abrieron la cortina y me vieron y cerraron la cortina. Y dije, algo está pasando. Y a la tercera semana nuevamente abrieron, cerraron y dije, ok, pues ya no los voy a insistir porque al parecer a veces viene la familia y les dice, no, ya no les abras, mira, te estás perdiendo. Y bueno, sabemos que es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, tener esas tarjetas, y esas tarjetas, en este caso, aquí en nuestra iglesia, se les regresan al hermano Alejandro, no al pastor. No me las den a mí, no se las dan al hermano Limlek, porque a veces ya ni sabemos dónde terminaron esas tarjetas. Hace una semana estaba viendo varias tarjetas de salvación de nuestra iglesia de hace como 10 años, y estaba hojeándolas y viendo, la hermana Sandra ganó a esta y a esta y a esta, y la hermana Karina y el hermano tal y la hermana tal, y viendo todas esas tarjetas de salvación de la iglesia, y con contactos, con la dirección o los teléfonos. Sería bueno, ¿verdad?, que las repartamos, hermanos. Vamos a visitar a los que fueron salvos hace 10 años. Pero no hay que olvidarnos, hay que asignar a una persona que se encargue de recolectar esas tarjetas. Hay que asignar a esa misma persona que ingrese los datos o la información, si se puede, en una base de datos. Pedir a esa misma persona que lleve un seguimiento de todas las personas salvas. A lo mejor llamarles por teléfono el día lunes, invitarlo a la iglesia, ver si está interesado en un estudio bíblico, preguntar si tiene alguna petición de oración. Hay mucha gente que tiene peticiones y cargas en su corazón, que cuando estamos hablándoles de Cristo, les hablamos y nos vamos, pero sería bueno, o es bueno, orar por las peticiones de personas que realmente uno nunca sabe qué pasó. Recuerdo, llegamos una vez en el instituto con el hermano Ron Goodman, tocamos a una puerta y abrió una señora, pero una señora grande, ¿verdad? Y era una casa en una esquina, y era una señora negrita,
allá en Oklahoma. Había muerto, no recuerdo si fue su hijo o su sobrino, pero había muerto como unos 2, 3 días antes, ya lo habían sepultado, 2, 3 días antes. Estaban reunidos con la familia y tenían una carga muy grande, tenían un pesar y dolor. Y cuando llegamos, les hablamos de Cristo, del Evangelio. No recuerdo si fue salva o no, pero recuerdo que estaba muy agradecida de que podíamos orar por la familia porque estaban pasando un tiempo muy difícil. Y hay lugares en donde tú vas a llegar y no sabes que están pasando un tiempo difícil. El día de ayer, sábado, antier, ¿cuándo fue sábado? Ayer, esto pasó ayer. Tremendo, ¿listo? Como a las, no sé si fue como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, alguien habló al pastor de una iglesia en Estados Unidos. TBC, no es Trinity Baptist Church, pero es TBC, y el pastor no recuerdo ahorita su nombre. Y esta señora llamó a este pastor y le dijo: usted no sabe quién yo soy, pero quiero morir y estoy a punto de suicidarme. Y el pastor le pidió su dirección, le dijo: podemos ir a visitarla, porque esa señora vivía ahí en esa misma ciudad. Y le dijo: no le quiero dar mi dirección, no quiero que nadie me venga a buscar. Dice: pero le estoy diciendo, me quiero suicidar, me voy a matar. Y el pastor trató de detenerla y pedirle la dirección, y le habló de Cristo. Esta señora no quiso escuchar, no quiso ir y colgó. 2 horas después, 1 hora y media después, se reunieron a ganar almas, salieron. Y cuando salieron, una pareja, un grupo de la iglesia, tocó esta misma casa. La señora abrió la puerta, todavía no se había suicidado, que bueno, gracias a Dios. Abrió la puerta, le hablaron de Cristo y fue salva. Y la señora entonces les cuenta: no puedo creer. Dice: hace 1 hora y media yo llamé a su pastor de ustedes. Y yo ni siquiera les quise dar mi dirección, porque ya estaba dispuesta para suicidarme el día de hoy, y ahora vienen ustedes y me traen el Evangelio. Qué increíble. No sabemos la necesidad de las personas. Hay gente que necesita escuchar. Ok, muy bien. Número 3, y ya casi estamos para terminar. Dicen: pastor, es que esto, ok, no es mucho para mí, pero le dije a mi esposa ayer, le dije: si hay 2 o 3 iglesias que a través de esto comienzan a ganar almas, y comienzan a ganar 20, 30, 40 personas a la semana, almas, le digo, ya no voy a tener yo que ir a la iglesia, porque ya entonces hice mi parte, ¿verdad? Ok, pero no. Lucas 14, versículo 23. Lucas 14, 23. Y no sé si pueden prender los ventiladores, por favor. Lucas 14, 23. ¿A dónde ir? Número 3. Número 1, el día. Número 2, la reunión. Número 3, la salida. ¿A dónde ir? ¿Cómo salir? Número 3, la salida. Lucas 14, 23 dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir por los caminos, por los vallados. Vamos a forzarlos a entrar, pero no está hablando de agarrarnos de la greña y meterlos a la iglesia, sino que de una manera intencional los animemos para que puedan venir a la iglesia, para que escuchen. Si tú, por ejemplo, vas a un restaurante y comes un mole de panza o una semita, o ahorita en esta temporada unos chiles en nogada, y están sabrosos, esa semita, y entonces estás platicando con tu amigo y tú le dices: no, deberías de ir.
y te dice, no tengo ganas. No, deberías de ir. Casi, ¿qué estás haciendo? Lo estás forzando a que pruebe, a que vaya a ese lugar. ¿Por qué? Porque hizo una diferencia en tu vida. Si tú vas con un doctor, que de repente dices, wow, este doctor le atinó. ¿Y qué haces? Vas y hablas con alguien que tiene quizás el mismo síntoma y le dices, no, ve con ese doctor. O tómate esto porque eso, te lo juro, me ayudó. Y porque hizo ese impacto en mí, tú quieres lo mejor de esa persona y lo estás forzando, o estás tú tratando tú mejor para que esa persona sepa de eso, conozca de eso, pruebe eso. Tú y yo conocemos a Jesús, sabemos quién es Él, ha hecho algo en mi vida, pero a veces, ¿verdad? Vemos a alguien que su vida se está destrozando y no hacemos ese intento de hablarles de Cristo. Fuérzalos a entrar. Ve lo que dice Lucas 10 versículo 1. ¿A dónde ir? Bueno, ¿a dónde ir? Pues a las áreas más cerca de la iglesia. Sería bueno también comprar un mapa y ir checando, ir marcando las áreas de tu ciudad, de tu pueblo que estás abarcando, que estás llevando el evangelio. Dice la Biblia aquí en Lucas capítulo 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿cómo dice? De 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 2. Y les dijo, ¿qué les dijo? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes qué? Hay que orar por más ganadores de almas. Hay que orar por más pastores y misioneros. Pero ¿por qué de 2 en 2? ¿Puedo yo solito? Sí, puedes. Si le estás hablando a alguien de Cristo y tú dices, ay, estoy solito. No, ¿sabe qué? No le puedo hablar y bye. No quiere decir que no le puedes hablar. Pero de 2 en 2 hay ciertos beneficios. Por ejemplo, uno puede estar hablando y el otro puede estar orando. Uno puede estar hablando, el otro puede, no sé, a veces hay un bebé llorando. A ver, deme su bebé. Aquí en Puebla no se puede hacer eso, en otras ciudades sí. De 2 en 2 hay ocasiones en donde por testimonio, si por ejemplo hay una señora y llega un hermano solo y le dice la señora, ¿verdad? Le echa el ojito y le dice, pásele. Y todos los vecinos ven y saben que esa señora no es una buena señora y entra ahí el pobre hermano. Por testimonio, de 2 en 2 es mejor. ¿Cuánto tiempo salir? Ya lo mencioné, nuestra iglesia, creo que no lo he mencionado, pero aquí en nuestra iglesia normalmente salimos por lo menos 1 hora. Ahora, no es 1 hora de 20 minutos manejando, 20 minutos hablando y luego 20 minutos de regreso y ya, no, sino normalmente si llegamos ahí a las 11 y de 11 a 12 y eso es lo que normalmente hacemos. Y le voy a decir por qué. Porque soy carnal. Amén. Somos carnales. Ay, pastor, ya pasó 1 hora y media y 1 hora 45 y 2 horas y a la siguiente el hermano o la hermana ya no vino, como que nos desanimamos muy rápido. Pero ¿deberíamos nada más de ir 1 hora? No, podemos salir más horas. Cuando el Señor Jesús los mandaba con alforja, con pan. ¿Cómo? A ver, sí los mandaba con alforja, porque dice allá en el versículo que comenzamos a leer, Mateo capítulo 10, dice, Mateo 10 dice, no los mandaba con alforja, dice, no vayan con oro, ni plata, ni cobre, ni alforja. ¿Por qué? Porque dice, cuando lleguen ahí, el obrero es digno de su alimento,
de su salario. En otras palabras, los mandaba por días, se iban y no tenían que llevar comida, pero la gente a donde ellos llegaban les suplía de un lugar para dormir y comida para alimentarse. Entonces no era nada más una hora, iban por aldeas, se iban a los cerros allá por allá y no les decía, ok, vayan una hora y regresan. No, se iban por días para llevar el evangelio a diferentes lugares. Entonces, número 3, de 2 en 2, ¿cuánto tiempo salir? Normalmente salimos una hora. ¿Y qué decir y cómo hablar? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a entrar ya a la manera práctica de cuando llego ahí a alguien o a cómo hablarle de Cristo. ¿Cómo yo le explico la salvación que hay en Cristo y la vida eterna? ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta clase de escuela dominical. Te pido, Señor, que pueda ser de bendición